Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Silvia Gálvez, que nos va a hablar sobre modelación de sistemas físicos basados en leyes de conservación. La doctora Silvia Jerez Galeano es investigadora del área de matemáticas aplicadas del SMART desde 2007, que actualmente es miembro del nivel 3. Es doctora en ciencias por la Universidad Politécnica de Valencia, de España. Sus líneas de investigación se concentran en el análisis numérico, ecuaciones diferenciales parciales y biología matemática. Realiza investigación básica y aplicada con énfasis en la modelación matemática y en el desarrollo de algoritmos numéricos para la resolución de problemas complejos en diversas áreas de la ciencia y de ingeniería, como la dinámica de fluidos, fenómenos de ondas y física. Vamos con ello. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar acá. Yo sé que es final de semestre y todos tienen mucho trabajo, entonces agradezco que estén por acá, todos los investigadores incluidos. Entonces, bueno, agradecer también a los organizadores del seminario, que sé que van cambiando año tras año con el relevo de estudiantes, entonces es muy bueno que se incorporen nuevos estudiantes y pues agradezco que estén llevando el seminario, ¿no? Entonces, bueno, hoy voy a platicar de los modelos matemáticos en los que generalmente trabajo, ¿no? Digo generalmente porque los matemáticos aplicados nos metemos en todos lados. Entonces, voy a presentar las leyes de conservación como modelos matemáticos a describir ciertos fenómenos físicos. Entonces, bueno, ¿qué fenómenos físicos? Les voy a platicar de algunos en los que he trabajado este tipo de sistemas. Uno de ellos es el estómago. Estamos trabajando acá, está presente Lupita, estamos trabajando con ella la mecánica del estómago. Empezamos de esa forma porque el estómago es muy complejo y entonces la modelación tiene muchos fenómenos, tanto como la parte cinética de destrucción del bulo y eliminación, como la parte mecánica de los movimientos del estómago. Entonces, ya en la parte mecánica es donde hemos iniciado trabajo y ahí ya hay ciertas enfermedades, inclusive asociadas al movimiento, ¿no? Cuando no hay un movimiento correcto. Entonces, bueno, si están interesados en eso, no voy a platicar hoy, pero Lupita va a presentar su tesis en diciembre. Entonces, he trabajado también en la dinámica de fluidos, en el flujo sanguíneo. Con eso trabajé, hay un investigador en Mérida, en Perú, en el que estuvo trabajando su tesis de maestría conmigo y luego estudió el doctorado en Estados Unidos, siguiendo la misma línea, ¿no?, de investigación. Y bueno, también he trabajado en la parte de acuíferos, de acuerdo, al final, pero me dé tiempo, al final de la charla, presentaré la simulación o lo que queríamos describir, que era el tratamiento de aguas residuales. Y pues bueno, entendemos como acuíferos, acuíferos confinados, aquellos que no están libres como los ríos, sino podríamos entender como que están dentro de un volumen de control, por ejemplo, una presa, ¿no? Que es lo que... Ok. Bueno, una presa también está trabajando, o está finalizando, ya finalizó y también va a presentar la tesis Camila, que por aquí no la veo. Entonces, bueno, también he trabajado asociado a modelos de leyes de conservación dinámica de poblaciones. Entonces, en general, dinámica de poblaciones lo podemos considerar como poblaciones de humanos, que sería de arriba a la izquierda, o poblaciones de células o bacterias, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, consideramos que una población, en vez de trabajar de manera individual, lo trabajamos de manera como una función física, ¿no?, de población, ¿no?, continua, en espacio y tiempo. Entonces, veremos a lo largo de la charla cómo describir las poblaciones con este tipo de leyes de conservación. Entonces, un poco como anuncio, ¿no? ¿Por qué es importante la modelación matemática? Pues bueno, actualmente siempre es complejo la experimentación que se conoce como in vitro, que es en laboratorio, que es controlada y de manera pequeña, pero también uno puede decir que hay experimentación de prueba y error a nivel grande, ¿no? Por ejemplo, si estamos considerando plantas de tratamiento, cuando nosotros tenemos ciertas
instrumentos como zanjas de oxidación o depósitos de filtración. Todo eso está trabajando experimentación de cambios en estructura, siempre es muy costoso en tiempo y en dinero, ¿no? Entonces, la experimentación in silico, que se conoce como la experimentación computacional, puede ayudar, no es la herramienta, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que solo pueden trabajar en eso, lo que estoy diciendo es que puede ayudar a minimizar los costos, tanto en tiempo como en dinero. Entonces, actualmente ya tener una herramienta computacional a cualquier problema asociado es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, van a la par, ¿sí? Es decir, si yo tengo una herramienta computacional, puedo estar trabajando cambios de variables, condiciones iniciales, frontera, coeficientes asociados, y eso me da un panorama en el que luego lo puedo trasladar a la simulación o experimentación in vitro, ¿no? Ok, entonces también está la parte de métodos invasivos. ¿Qué significa eso? Pues significa, bueno, ya sabemos que obviamente en humanos el estar probando, metiéndole catéteres o algún tipo de dispositivo para controlar alguna enfermedad que tenga, o darle medicamentos sin que de alguna forma no estén aprobados, todo eso no se puede realizar. Pero computacionalmente, si tiene un modelo, se puede de alguna forma modificar ese tipo de factores. Entonces, aparte de lo que les comenté, también es importante a nivel de conocimiento del fenómeno, ¿no? Es decir, uno puede observar cuál es la sensibilidad del fenómeno a cambios en ciertos factores, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay factores como la temperatura o hay factores como la migración que puede ser importante en ciertas localizaciones, pero en otras no, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo o los modelos computacionales se pueden eliminar términos que no se necesiten para la modelación, ¿sí? Mientras que en físico no podemos hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante, sobre todo en la parte de biología, la validación de hipótesis físicas o biológicas establecidas. Los que les voy a presentar yo son modelos que se basan en leyes de conservación de la física que se conocen desde hace siglos, ¿de acuerdo? Pero en biología, que podríamos decir que es un área bastante nueva a nivel de estudio y de conocimiento, en el que los procesos físicos del ser humano o de animales es difícil todavía entender todo lo que hay, pues hay ciertas hipótesis físicas que hay detrás, que si nosotros construimos un modelo asociado a esa hipótesis, podemos empezar a validar si esa hipótesis describe en realidad el fenómeno, ¿sí? Entonces, esa es la idea de validación de hipótesis biológicas, ¿ok? Bueno. Entonces, este es mi anuncio para la modelación matemática y lo importante que es. Entonces, ¿en qué estos modelos que voy a trabajar, en qué hipótesis se basan? Como les dije, hay hipótesis físicas, biológicas, en las que yo debo basar el modelo, si no, no puedo construirlo, porque el modelo, como bien piensan en una ecuación algebraica, deben haber relaciones entre las variables. Entonces, esas hipótesis físicas son las que me van a ayudar a relacionar variables. Pero cuando yo hablo de la hipótesis de continuidad, esta hipótesis me va a ayudar a la formulación del modelo. Todos acá creo que ya han llevado varios cursos, entonces han llevado cursos de qué, de modelación estadística, creo que ya lleva modelación estadística, entonces hay modelos diferenciales, hay modelos estadísticos, hay modelos estocásticos, ¿sí? Entonces, eso es a lo que me refiero a la parte de formulación, que dependiendo de lo que yo propongo, ¿no? Y entonces, en esta parte, lo que voy a considerar es lo que se conoce como la hipótesis de continuidad sobre la naturaleza, que en realidad la naturaleza es discreta, ¿de acuerdo? Entonces, esta hipótesis lleva a modelos macro. No sé si lo han oído. Hay modelos micro, donde se estudia de manera partícula por partícula y describe el movimiento de la partícula. Y hay modelos macro que lo que trabajan es como una partícula total, ¿de acuerdo? Donde están inmiscuidas un montón de partículas que de alguna forma se promedian las velocidades, se promedian la masa, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la hipótesis, que es que las partículas materiales, que son puntuales o individuales, se mueven de forma continua con respecto al tiempo
formando un todo continuo en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y se le conoce como partícula fluida. Esto no siempre se puede dar, ¿de acuerdo? Es decir, hay un número en la física que se llama el número de Maxent, que es una razón, ¿sí?, entre la longitud, una longitud referencial del sistema, lo voy a poner de referencia, y una longitud de camino libre entre una partícula y otra. Entonces, ¿qué significa eso? Ese número, esa razón, me va a definir si yo puedo describir mi fenómeno como un medio continuo o no. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos observar? Pues es la distancia que hay entre una molécula y otra con respecto a una distancia promedio de referencia de la sustancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé si lo han oído, que el tráfico se puede modelar por leyes de conservación, ¿sí? ¿Cuál es la referencia? Pues depende de dónde esté situado. Si yo estoy situado en una carretera en medio de pueblos lejanos, posiblemente, y que no son ciudades grandes, posiblemente no pueda modelar de manera continua esto. Pero si estoy en una ciudad donde la parte, podríamos decir, por ejemplo, la Ciudad de México, que sí tiene modelos macro, donde el espacio que hay entre un vehículo y otro es muy pequeño, ¿sí? Entonces, sí se puede modelar el tráfico de esa manera, como modelos, como ¿qué? Medios continuos, ¿ok? Entonces, bueno, yo me voy a centrar en gases y líquidos, que son materia compuesta por moléculas que colisionan entre ellas y con las paredes del objeto, y en poblaciones, pero voy a considerar poblaciones ya un núcleo de población, como les digo, ¿de acuerdo? Donde viven muchos individuos, ¿de acuerdo? En una zona concreta y coinciden en el tiempo. Ok. Entonces, aquí, una vez que de alguna forma yo decido que sí puedo modelar de manera como un medio continuo el fenómeno, entonces voy a necesitar cuáles son las variables de interés para describir el fenómeno, ¿sí? O sea, es decir, yo tengo un fenómeno que es, no sé, la presa, o una población, o un conjunto de bacterias, ¿sí? Y siempre lo que quiero es cuál es su dinámica con respecto al espacio o el tiempo, porque son mis variables independientes que dije, ¿de acuerdo? Entonces, esa dinámica de esos cuerpos se van a definir o se van a describir en función de ciertas propiedades físicas, y son estas. Y estas son las que me van a describir el fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir, las más básicas son la masa, ¿de acuerdo? Que es una función escalar que representa la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Muchas veces, sobre todo en la parte de fluidos, en vez de masa, se considera la densidad, que es masa por unidad de volumen. Ahora comentaré por qué. Luego tenemos una función vectorial, que es la velocidad, que es conforme se mueve el cuerpo, ¿de acuerdo? Esta es una función vectorial porque depende de 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, luego tenemos otra que es bastante importante, que es la temperatura. En ocasiones va a estar presente, en otras no, dependiendo del interés del fenómeno, ¿de acuerdo? Pueden estar la energía, no sé si recuerden alguna más, presión, ¿sí? Que es una función escalar también, no sé si alguno recuerda alguna más. Entonces, esas variables físicas son las que, dependiendo si son importantes para mi fenómeno, las voy a incluir, ¿de acuerdo? Yo les había comentado que en ocasiones consideraremos, sobre todo en fluidos, la densidad. ¿Por qué? ¿A razón de qué? Pues los fluidos están divididos en, no sé si es la siguiente, en gases y líquidos. Entonces, los fluidos se descomponen como gases y líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una propiedad que los diferencia entre uno y otro, que es la propiedad de incomprensibilidad. ¿Qué significa esa propiedad?
Los líquidos no pueden comprimirse. La densidad es lo que se conoce, la densidad es constante, es decir, la masa dentro del volumen que estoy trabajando es constante siempre, mientras que en el gas tenemos un recipiente y va de alguna forma moviéndose, cada vez más gas, cada vez más gas, cada vez más gas, ¿sí o no? Y entonces la densidad va cambiando, ¿sí? Entonces es una propiedad que tiene, es decir, la distancia de camino libre entre una molécula y otra varía con los gases, mientras que con los líquidos no, ¿sí? Entonces esa propiedad es bien importante y hace que la densidad, por eso se mide, o sea, cuando trabajamos un fluido, es importante, en vez de considerar la masa, considerar la densidad, porque para los líquidos es constante y para los gases varía, ¿ok? Entonces, por eso depende de lo que estamos trabajando. Entonces, ¿cuáles son los principios? O sea, si yo lo que quiero trabajar son modelos de la física, me voy a los principios, esto es un clásico, me voy a los principios clásicos de la conservación, ¿no? Y entonces acá tenemos los principios de la conservación de la masa, la del momento, que es la segunda ley de Newton, y la conservación de la energía, ¿no? Que ahí podría perfectamente estar la de la temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a fijarnos en la de conservación de la masa, que acá puse escrita. La masa no se crea ni se destruye, la cantidad de masa es transferida a un sistema proviene de fuentes sumideros. ¿Qué significa esto? Que si mi cuerpo es totalmente cerrado, donde tengo, vamos a poner un fluido, ¿sí? La masa, la cantidad que tenga ahí, igual como el momento, no va a tener, va a ser siempre la misma, ¿de acuerdo? Ahora, eso sirve directamente para fluidos, ¿de acuerdo? Pero, por eso les digo, se van adaptando las leyes. Si yo estoy trabajando con leyes con poblaciones, los fluidos no es materia viva, las poblaciones son materia viva. Entonces, cuando tengo materia viva, no es que se destruya la masa, sino más bien hay cierto crecimiento, hay una función, que esa sería mi fuente de sumideros, ¿sí? O sea, esa sería el término donde se genera masa, ¿de acuerdo? Si estuvieran fluidos, ese término sería entrada o salida, ¿sí? ¿Ok? Entonces lo veremos un poquito más adelante. En la parte de la conservación del momento, o momento lineal, que nos viene directamente de la segunda ley de Newton. ¿Alguien se acuerda de la segunda ley de Newton? La clásica o la general. La sencilla. Sí. Entonces, fuerza es igual a, o la fuerza es proporcional a qué? Exactamente, proporcional a la aceleración, ¿no? Entonces, o inversamente proporcional, o tengo que ejercer una fuerza inversamente proporcional a la masa de mi objeto, ¿no? Entonces, esa es la ley de Newton. ¿Y qué me está diciendo? Que si yo no aplico una fuerza a mi cuerpo, no va a haber movimiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Y luego tenemos la temperatura, que es básicamente, que es de la termodinámica, pero es similar a las que estábamos comentando. Entonces, bueno, a partir de esas leyes físicas, lo que hacemos los matemáticos es que proponer un modelo que me venga directamente, ¿sí? Un modelo abstracto que me venga directamente de la ley y la hipótesis en la que estoy basando, ¿sí? Entonces, yo ya consideré que la masa o la densidad, que la densidad es ρ, va a ser una función continua, ¿de acuerdo? De espacio y tiempo. Ya me fijo en la hipótesis, que lo que me comenta es, si no hay una entrada o salida, entonces la variación en el tiempo, en el volumen que yo estoy trabajando, va a ser igual a 0. Entonces uno debe entender las integrales como la suma de las aportaciones de la variable física en el dominio. Porque en realidad, ¿qué es la integral?
La gente del curso lo debe decir, ¿no? Y ya todos lo deben decir. ¿Qué es la integral? Es la suma infinitesimal, ¿sí? La suma infinitesimal de la variable que tengo acá, ¿no? Y entonces acá tengo la variación en el tiempo de esa suma infinitesimal en el cuerpo. ¿De acuerdo? Y según la ley física me dice que eso debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos nuestra fórmula o nuestro modelo matemático, ¿no? El inicial. Entonces uno siempre como matemático lo que va es a su experiencia, y su experiencia le indica que cuánta teoría hay para resolver ese tipo de ecuaciones, ¿sí? O simplificar o transformar para que yo pueda trabajarla mejor, ¿no? Entonces, en este caso, si uno de alguna forma observa a la resolución analítica o numérica de ecuaciones íntegro-diferenciales o de ecuaciones diferenciales, vemos que tenemos para ecuaciones diferenciales mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar, lo que transformamos es la ecuación íntegro-diferencial en una ecuación diferencial. Entonces, uno puede trabajar esa transformación de manera formal por el teorema de Reynolds, el transporte de Reynolds, considerando inclusive un dominio dependiente del tiempo. Pero, intuitivamente, nosotros podemos observar que si nosotros lo que queremos ver es la variación de esta función, de esta variable física, en un dominio de control, va a ser lo mismo a lo que entra y sale de ese dominio de control. ¿Sí o no? Es un balance de masas. En realidad lo que estoy diciendo físicamente, intuitivamente, es que esto va a ser igual al balance de masas en la frontera, lo que entra y lo que sale. Eso es físicamente, intuitivamente, ¿sí? Entonces, si aquí lo que tengo es la frontera, ¿sí? Para ver lo que entra y lo que sale por la normal, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo, ¿de acuerdo?, que observar en todos los puntos de la frontera el flujo de entrada y de salida, que en realidad es la divergencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo paso, en realidad por el balance de masa, esto es igual, en el balance en el tiempo, eso es igual a ver qué es lo que está pasando en la frontera, aplicando el teorema de la divergencia de Gauss, yo lo que puedo obtener es la diferencia, la ecuación diferencial, ¿sí? Lo que les comenté es intuitivamente. Formalmente, uno lo trabaja con el transporte, el teorema del transporte de Reynolds. ¿Ok? Entonces, bueno, esta de acá la transformo con mis herramientas matemáticas a una ecuación diferencial, donde aquí tengo para este punto que en realidad es la notación para la divergencia. La divergencia es como nosotros lo nombramos los matemáticos. Físicamente, ¿qué significa la divergencia? ¿Me permite saber si el puente es unidad? No te oí, pero... ¿Te permite saber si el punto en que estás evaluando el puente es unidad? No necesariamente. O sea, lo que te permite saber, lo que te hace, te describe más bien. ¿Qué te describe? ¿Qué te describe la divergencia? La diferencia de cuánto flujo entra y cuánto flujo sale. Infinitesimalmente, ¿sí? Son las variaciones infinitesimales en todas las direcciones. Por eso se suma, ¿sí? En todas las direcciones. ¿Ok? Eso es físicamente lo que es la divergencia. Estás observando como la suma de las variaciones en todas las direcciones, ¿sí? Ok. Entonces, lo que vamos a ver un poco es cada uno de los términos que yo tengo en mi ecuación que en realidad describe, ¿no? Entonces, de la ecuación que yo obtuve, a partir de la fórmula integral, quiero saber físicamente qué me describe esto, ¿sí? Entonces, esa parte que yo obtuve formalmente, matemáticamente, lo que describe es el transporte de la propiedad física por el movimiento del fluido, ¿sí? Entonces, esta vez, si recuerdan, era esta. Es decir,
tu partícula continua, que es todo el fluido, dime cuál es la velocidad que trae, ¿sí? Entonces, esta V que tengo por acá es la velocidad que trae mi fluido. Y obviamente, pues esa, si se fijan en la ecuación, tendría que saberla, ¿sí? Porque es una ecuación que depende solo de la densidad. Entonces, dependiendo del fenómeno que yo tenga, tendría que tener información para proponerla. ¿Se fijan? Y poder resolver, ¿sí? Entonces, puede ser, esa ecuación describe el transporte directo de la masa, ¿no? O de la densidad de un fluido. Solo esa ecuación. Y yo tendría que dar qué velocidad tiene, ¿sí? Tomo datos de mi fenómeno. Entonces, depende, uno lo puede ver como la ecuación que se le conoce como de transporte advectivo o de ecuación de transporte convectivo. ¿Y cuál es la diferencia? La convección es asociada a cuando yo ejerzo caliento el cuerpo o donde está el fluido y entonces se genera transporte hacia arriba del líquido, ¿sí? Que son estas burbujas, ¿no? Se genera un transporte hacia arriba. Y este de acá, el advectivo, es cuando hay un transporte por empuje, ¿de acuerdo? Entonces, este es por calor, el convectivo, y este es por empuje, ¿de acuerdo? Entonces, hay otro tipo de propiedad que es la difusión, ¿sí? Otra propiedad física de la materia. Entonces, ¿en qué se basa la propiedad física de la materia? Es que generalmente la materia, si tú la pones en un volumen, generalmente va a buscar ocupar todo el volumen, ¿no? Que tiene así. Entonces, por eso les digo, ¿cómo somos los humanos? A nosotros nos ponen en un lugar y ¿qué buscamos? Ocupar todo el lugar, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, nosotros seguimos todo ese tipo de propiedades físicas que estamos observando, ¿no? Entonces, esa propiedad de ocupar todo el espacio es lo que se conoce como difusión, y lo que uno debe observar es cómo es que se ocupa ese espacio para formularlo, describirlo matemáticamente. Entonces, aquí está la ley. Moviéndose de una región de alta concentración a una región de baja concentración, ¿sí? Así lo ocupamos. Entonces, ¿cómo mido una de alta a una de baja? Por las variaciones, ¿sí o no? Por las variaciones. ¿De qué? De la densidad por punto, ¿sí? Me voy a un punto espacial, ¿cuántos hay acá? Me voy a un punto espacial, ¿cuántos hay acá? Así es como sería. Allá no hay casi nadie, me voy a ir allá. Eso es lo que hace la materia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el gradiente de la densidad. ¿Y cómo lo incluiríamos en nuestra ley? Nuestra ecuación. Seguíamos teniendo esta. Aquí teníamos el flujo, ¿verdad? Advectivo, que lo habíamos definido de esta forma. Entonces, si nosotros queremos considerar si el fenómeno que nosotros vemos, si hay difusión, observamos que ocurre eso, entonces incorporamos en el flujo que teníamos antes solo advectivo, incorporamos el término de difusión, ¿sí? Que es la gradiente de densidad por el coeficiente D. Entonces, aquí lo más simple es considerar medios homogéneos y entonces D es constante, ¿no? Es decir, ¿qué son medios homogéneos? Que el espacio donde estoy tiene todas las propiedades físicas que tienen, es completamente igual, pero nosotros vemos que en la naturaleza eso es bastante ideal, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en una población, si en la población hay montañas cerca, muchas veces la difusión no se realiza de manera homogénea en el espacio, ¿sí? Sino que depende, ahí depende de la estructura espacial, ¿no? De lo que son, la superficie, ¿no? La rugosidad de la superficie, inclusive también los núcleos de escuelas, etcétera, ¿no? Hay cosas que hacen que la difusión se conoce como anómala, ¿sí? Entonces, la difusión, ¿de dónde la podemos caracterizar? Que viene directamente de allá, como la función de densidad de ¿qué? ¿De qué?
la función de densidad de probabilidad de la gaussiana, ¿sí? Entonces, para la difusión normal que se conoce, cuando nosotros trabajamos, la podemos derivar a partir de la función de densidad de distribución de una gaussiana. Esa es una difusión normal, ¿sí? Pero lo que se ha estudiado es que, en general, las difusiones podemos encontrarlas que son anómalas, ¿sí? Obviamente, la asociación de anomalía va a depender de cada fenómeno, ¿se fijan? Por ejemplo, en medios porosos no vamos a tener difusión normal, va a venir asociada a la estructura porosa, ¿sí? Pero así sucesivamente. Por ejemplo, también experimentalmente en laboratorio se ha visualizado que cuando se tienen bacterias o virus, inclusive, por alguna razón que todavía se desconoce, la difusión no es normal, es anómala. Entonces deben tener algún tipo de características que haga que a lo mejor o el parásito que vaya primero por unas o por otras, en vez de una difusión normal. Algo que había visto es de que más que nada los virus se pegan a las bacterias por diferente potencial, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, hay algo que caracteriza la difusión de una epidemia, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces, si uno ve una difusión de la epidemia, generalmente se hace de manera macro, todo bonito, pero si uno puede observar que en ocasiones no hay una difusión normal, homogénea, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí hay una línea en la que se estudia la formulación de difusiones anómalas, ¿sí? Entonces, uno lo puede ligar a diferentes, a partir de las funciones de densidad de otras funciones de densidad de probabilidad diferentes a la gaussiana, ¿de acuerdo? Y de ahí extrapolarlo a las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero ¿cómo se obtiene eso? A partir de la física. Dame un fenómeno físico y yo estudiaré el tipo de la función de difusión que hay, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, hay otro fenómeno que está asociado a la materia, pero en realidad a la materia viva, ¿sí? Que es el fenómeno de quimiotaxis. Este fenómeno, por ejemplo, aquí está, el ejemplo viene de la bacteria E. coli, en la que se pone o se incorpora ciertos nutrientes en un lugar, ¿no? In vitro, y entonces se ve cómo la bacteria E. coli, ¿sí? Va de alguna forma a una zona u otra. Inclusive se puede incorporar algún tipo de sustancia que no le guste, y entonces lo que hace es moverse hacia otro lado. Eso es lo que se conoce como el fenómeno físico de la quimiotaxis. Y obviamente va a estar asociado a un componente externo o sustancia externa, ¿sí? No a la sustancia que estoy estudiando, ¿no? Pero este tipo de fenómeno puede ayudar a controlar poblaciones, ¿sí? Es decir, si yo quiero controlar cierta población que no esté acá o esté allá, entonces puedo utilizar recursos, nutrientes, etcétera, para poder moverlo, ¿no? Entonces, bueno, como lo hacíamos en la difusión, también va a venir asociado al gradiente de la sustancia, ¿sí? Y entonces me voy a mover cuando, si es un nutriente para mí, me voy a acercar cuando sea más alto y me voy a ir de esa forma. Entonces, ¿cómo se incorpora? Pues de igual forma, aquí teníamos un flujo que era el flujo de movimiento, antes teníamos el normal del movimiento con cierta velocidad, y ponemos el de ¿qué? El de la sustancia externa. Por lo tanto, yo tengo que tener información. Fíjense, es exactamente cómo me muevo. Entonces, eso me lo dan los datos. ¿Están de acuerdo? Entonces, si se fijan, voy construyendo modelos, pero voy a tener datos o funciones asociadas que voy a tener que tener cierta información, ¿de acuerdo? Para que mi modelo pueda describirlo de manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, acá separamos el adjetivo porque de alguna forma siempre se separan los términos, inclusive en la parte difusiva, para ver el tratamiento de cada uno. Entonces, bueno, ya con el último,
es esta parte de generación y eliminación de masa, ¿de acuerdo? Entonces, siempre esta parte de eliminación de masa, creo que es más fácil verla desde ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Porque es claro que, por ejemplo, una población, todos lo sabemos, la logística o la exponencial, que es la bacterial, ¿sí? Que es el crecimiento bacterial. Este es el crecimiento en humanos o en animales. Todo el mundo sabe que es bien estudiada para EDO, ¿no? De hecho, es como la ecuación así que se presenta en charlas, inicialmente en cursos, ¿sí? Y entonces, si se fijan, estas funciones son las funciones de generación de masa, crecimiento, eliminación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como términos fuente. Entonces, cuando yo tengo una población, si se fijan, tengo que saber la curva de población para proponerla. Es decir, más información del fenómeno que quiero estudiar, ¿sí? Si yo quiero estudiar, por ejemplo, poblaciones de humanos, la normal es tener que la función logística, ¿no? ¿Qué significa? ¿Alguien se acuerda de la función logística? Sí, pero ¿cuál es? O sea, ¿por qué la bacterial se escribe así? Se escribe de esa forma. ¿Y por qué la de humano se describe de la otra? ¿Por qué no usar la misma? Pues a lo mejor son situaciones distintas, ¿no? A lo mejor aquí las bacterias tienen suficientes nutrientes para seguir creciendo así muy rápido, y acá con los humanos pues, ya hay sobrepoblación o algo así, ya sé que exactamente, ¿sí? O sea, la diferencia que hay entre una y otra es la obtención de recursos. La de los humanos, generalmente las poblaciones están asociadas, o sea, el crecimiento de una población está asociada a si hay recursos. Si no hay recursos, ¿qué hacen los humanos? Se van a otro lado. ¿Sí? Es decir, si acá ya no hay trabajo, si acá me falta X, Y, Z, esos son los recursos que les interesan a los humanos. No hay. Entonces, esta K es el coeficiente de límite, ¿sí? Para mí. Y por eso tenemos hasta acá. Yo puedo pasar hasta acá. También ocurre en el cuerpo humano, cuando se generan bacterias y demás. Acuérdense, siempre va a haber un límite de nutrientes. ¿Eso qué significa? Que cuando las bacterias, aunque crezcan así, cuando las bacterias llegan a un momento en que se acaban los recursos, pues casi siempre es con la muerte del paciente, ¿no? Sí, porque de ahí pues sí, de ahí tenemos que... Pero las bacterias generalmente, excepto el cáncer, las bacterias generalmente se quedan donde están, no suelen irse a otro lado, ¿sí? Excepto el cáncer que sí busca migrar. Ok, entonces, este término fuente, que yo lo describí o utilicé ecuaciones diferenciales ordinarias, que es lo que normalmente uno trabaja, lo que se incorporaría sería en la parte derecha, ¿de acuerdo? Si se fijan, ahí la tenemos como una función que nos viene dada de la información del fenómeno, ¿ok? Entonces, bueno, aquí solo de resumen, ¿qué hemos estado viendo a partir de hasta aquí? Pues hemos visto varios procesos físicos de la materia y a partir de lo que describía, incorporábamos términos en mi ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, así yo puedo estar construyendo modelos basados en leyes de conservación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que continúa cuando yo tengo una propuesta de modelo? A ver, le voy a apuntar un tic porque ya hizo todo eso. ¿Qué es lo que se continúa después de la propuesta de la ecuación, no? Luego hay ciertas etapas, porque uno debe validar que lo que está proponiendo es correcto, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es, bueno, análisis de fenómenos de interés, conocimiento de procesos físicos involucrados para determinar todos esos términos que incorporé, ¿no? ¿Cuál pongo, cuál no pongo? ¿Sí? Propuesta de modelo matemático, y aquí es donde empieza uno, análisis cualitativo de validación numérica del modelo. Acá, uno podría decir, me voy a la validación numérica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo uno debería irse ya directamente a la validación numérica? ¿Directamente?
Sí, sin pasar por el análisis cualitativo. Cuando ya estés más seguro de modelo. ¿Y qué te da esa seguridad? Pues ver que sí se comporta a grandes rasgos, porque te da algo muy cercano a lo que es la realidad, ¿no? Pero ¿cómo sabes eso? Pues comparando con los datos experimentales. Exactamente, tienes de dos, que tú tengas información experimental, y entonces me voy a la validación numérica, ¿no? Porque tengo información experimental. Haciendo experimentos. ¿Cómo? Si no haciendo experimentos. No, tú tienes, o sea, porque tú no eres experimental, ¿estás de acuerdo? Entonces tú tienes que estar trabajando en colaboración con alguien más que haga esas simulaciones, ¿qué no? En vitro, ¿sí? Entonces tú tienes que recibir datos, ¿de acuerdo? Si tú tienes suficientemente datos, ¿qué puedes? Puedes dar la información y ahí va estimación de funciones, calibración de parámetros, etcétera. Todo eso viene cuando uno tiene suficiente información. ¿Qué pasa cuando uno no tiene tanta información? Y es un modelo relativamente nuevo que estoy proponiendo. Entonces tengo que ir al análisis cualitativo, ¿sí? Es decir, tengo que ver de alguna forma su comportamiento. ¿Qué significa cualitativo? Validación numérica es cuantitativo. Validación o análisis cualitativo, lo que tengo que ver son propiedades de la solución. ¿Qué propiedades? Pues análisis asintótico de la solución, es decir, hacia dónde va la solución, porque obviamente no voy a modelar algo que no sé nada, ¿no? Entonces tengo que saber algo de información de comportamiento, si va a haber soluciones periódicas, no va a haber soluciones periódicas, si hay estados de equilibrio. Todo eso es el análisis cualitativo del sistema, ¿sí? Entonces, algo de información debo de tener. ¿Qué más? Experimentación in silico. Una vez que de alguna forma ya he validado, ya he calibrado, etcétera, hago experimentación in silico. Y luego ahí puedo tener uso de técnicas de control, es decir, ¿para qué me sirven los modelos? Es lo que yo les dije al principio. Una, validación de hipótesis biológicas en las que describo el modelo, ¿sí? ¿Cuál es la hipótesis? Por ejemplo, tener difusión normal o tener difusión anómala. Que la difusión anómala puede ser subdifusión o superdifusión, y eso me da un conjunto de funciones de densidad diferentes, ¿sí? Por eso digo, hay información que yo puedo saber aunque no tenga muchos datos, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿qué nos interesa a los humanos? Esto, el control, ¿sí? Eso nos interesa a los humanos. Obviamente el conocimiento de todos los problemas, y, ¿no? Esa es la parte bonita. Pero en realidad, a los humanos lo que nos interesa es el control. Es decir, si tengo una enfermedad, ¿qué debo hacer para controlarla? ¿Sí? Si el tráfico, si tengo problemas con mi tráfico, ¿qué debo hacer para controlarlo y que no se congestione? ¿Sí? Así sucesivamente. Si tengo un sistema en mi empresa industrial que me genera quién sabe qué, obviamente optimizar, pero controlar. ¿Cómo optimizo? O sea, una vez que, ¿cómo optimizo? Optimizo es control, ¿sí? Entonces a los humanos nos interesa control de poblaciones, control a los demás, eso es lo que nos interesa. Entonces, les voy a poner un ejemplo de un trabajo que la verdad lleva bastante años. Se dio un proyecto de ciencia básica y de frontera de CONACYT. Varios estudiantes salieron del estudio de este problema. Entonces, nació cuando me fui de sabático a la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y el doctor Chen Charpentier me propuso describir el proceso de la remodelación ósea. Y bueno, hay dos poblaciones de células que están al cargo de la remodelación ósea, ¿de acuerdo? Unas son los osteoclastos y otras son los osteoblastos. Los osteoclastos son menos porque son más grandes y los osteoblastos son muchos más. ¿Qué hacen unos y otros? Obviamente tienen varias etapas de vida, así como los humanos, jóvenes, ¿sí? Y de acuerdo a la etapa de vida tienen ciertas funciones, pero uno tiene que eliminar
en un primer momento, para simplificar, qué es lo que quiere describir su fenómeno, ¿sí? Su modelo, perdón. Si todas las etapas de la vida o la dinámica que hay entre ellos dos, ¿no? Cómo uno va con el otro. Entonces, los osteoblastos van primero y eliminan hueso. Y los osteoblastos van después y generan hueso, ¿sí? Va poniendo capas de hueso. Y luego hay otro que son los osteocitos, que simplemente pasan y pisan, ¿no? Y ahí queda el hueso, ¿no? Entonces, que se conoce como mineralización. Entonces, lo importante en realidad, aunque son 3 poblaciones, las que tienen el peso son osteoclastos y osteoblastos, ¿no? Y la importancia de conocer es porque hay muchas enfermedades asociadas a mal funcionamiento de estas 2 poblaciones, ¿no? La osteoporosis y la osteopetrosis. Ya sabemos que las mujeres llegan a una edad en la que generalmente casi todas tienen que tomar cierto tipo de vitaminas porque tienen osteoporosis, ¿no? Y entonces hay otras enfermedades también como el cáncer, que en realidad cuando el cáncer, como les digo, sí migra a otros lados, ¿no? Es decir, aquí se me acabaron los recursos, me voy y migro a otros lados. Una de las migraciones es la metástasis ósea. Y generalmente el gran porcentaje de personas se muere por la metástasis ósea. Y por eso fue la motivación del estudio de estas poblaciones, ¿no? Entonces, la osteoporosis, pues obviamente es cuando hay mayor actividad de unos que de otros, ¿no? Entonces hay una relación, hay una sinergia entre ellas que hace que cuando vaya uno, es decir, cuando termine uno, vaya el otro, ¿no? Y eso generalmente se hace por factores químicos que se conocen, o bioquímicos, ¿sí? Es decir, cuando los osteoblastos van y eliminan huesos, salud, liberan factores. Cuando en el ambiente hay factores de esos, entonces se activa la otra población, ¿sí? Entonces, las hipótesis que de alguna forma, yo les voy a presentar ya un modelo, ya después de años. Empezamos con modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias, y a medida que fuimos avanzando y estudiando, ya llegamos a modelos espaciotemporales, que es lo que les voy a presentar. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis en las que se basa el modelo? Pues modelo diferencial no lineal, basado en dinámica de poblaciones celulares, ¿sí? El crecimiento de osteoclastos y osteoblastos se describe por la ley de acción de masas. ¿Qué significa eso? Pues significa que cuando no tienes mucha información, ¿sí? No puedes... Imagínense, ¿cómo voy a poner una ecuación con las relaciones entre una población y otra, con muchos parámetros, cuando no tengo mucha información? Entonces, la ley de acción de masas es cuando tengo, por ejemplo, lo voy a llamar osteoblastos y osteoclastos, y la relación de crecimiento entre una y otra se asocia de esa forma, ¿sí? Entonces tengo ciertos parámetros alfa sub 1, alfa sub 2, donde de alguna forma es la que me va a dar la dinámica entre ellos. Esa es algo no lineal, ¿no? ¿En qué me ayuda? Alguien puede decir, ¿tienes 2 grados de libertad? Pues sí, pero no tengo mucha información atrás, ¿sí? Entonces lo que quería primero es saber si esa ley de crecimiento o de dinámicas de poblaciones podían funcionar. Ok, entonces consideraremos difusión porque son poblaciones y consideraremos quimiotaxis. ¿Por qué consideramos quimiotaxis? Yo les comenté cómo funcionan las poblaciones. Se segrega una sustancia en el ambiente, ¿no? Y eso hace que active a la otra población. Entonces, por eso consideramos quimiotaxis. Entonces, bueno, este es el modelo, ya como si dijéramos, etapa 3, etapa 4, no lo sé cuál, la que consideramos, si se fijan acá, es la ley no lineal, aquí la ponemos lineal con respecto a la población, es una simplificación, ¿sí? Decimos que este exponente va a ser lineal
y este es para no tener tantos parámetros libres, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la ley de crecimiento, y aquí tenemos la eliminación de las células, ¿sí? Es como la muerte de las células. Aquí, ¿qué tendríamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La difusión que habíamos hablado, ¿de acuerdo? Y acá tenemos la quimiotaxis, ¿sí? Si se fijan, esto es una función, ¿se acuerdan? Aquí les dije, hay que tener cierta información para saber cómo es la función del quimiotractor, ¿de acuerdo? Y esa se propuso. Y este es el factor principal que se segrega, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos los, fíjense, no sé cuántos coeficientes ven acá. Tenemos los exponentes, los betas, los alfas, los gamas. Entonces, está complicado, ¿no? Por eso les dije, este ya es nivel 4. Así como cuando van pasando por juegos, este es como el modelo nivel 4, cuando ya tienes información de los anteriores, ¿no? Y puedes seguir avanzando. Entonces, en las anteriores etapas, nosotros trabajamos, aquí hubieron involucrados estudiantes de CIMAC, colegas de la Universidad de Texas, también de una clínica de Florida, donde se trabaja cáncer, estudios de cáncer. Entonces, después de todas esas etapas, lo que trabajamos fue experimentación in vitro versus in silico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se sabe es que los osteoblastos incorporan hueso en nódulos. ¿Qué significa? Que forman clústeres, ¿sí? Aquí lo vemos, forman clústeres, son muchos osteoblastos juntos, ¿sí? Entonces, in silico vemos el clúster. Computacionalmente pudimos obtener los clústeres de los osteoblastos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en el espacio, es un espacio reducido, y aquí vemos cómo se van formando los clústeres. Eso físicamente es válido, porque si nosotros vemos cómo se forma el hueso, ¿cómo es el hueso es una estructura porosa, ¿sí? Entonces, normalmente le llaman, ¿qué? Esponja de hueso o algo así, ¿no? Porque, pues eso, hay como huecos, no siempre son los mismos, ¿no? Hay como unas cosas así, ¿no? ¿Por qué se forman? ¿Por qué se forma esa estructura? Exactamente por eso. Porque los osteoblastos forman clústeres, y entonces forman hueso donde están ellos, y en el resto no forman, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso la estructura ósea es porosa, por cómo se estructuran espacialmente, ¿de acuerdo? Y estos son los osteoclastos. Los osteoclastos, que son los que eliminan hueso, forman cinturones que les llaman, ¿sí? Y nosotros, a nivel computacional, con el último modelo, pudimos observar esas cinturones de osteoclastos, ¿de acuerdo? Entonces, no es sencillo. Si a mí me preguntan cómo lo obtuvieron, pues la verdad no sabíamos que íbamos a obtenerlo, empezando por ahí, ¿no? Entonces, pero nuestro modelo, que les enseñé, no fue el primer modelo. Fuimos avanzando etapa a etapa para que la parte analítica también estuviera presente, ¿no? A la hora de ir avanzando. Entonces, bueno, es un ejemplo. También lo que hicimos fue simular las diferentes etapas de las lesiones óseas, osteoblásticas y osteolíticas, dependiendo de los valores de los parámetros. ¿Qué más? Le incorporamos control, ¿de acuerdo? No sé si han oído del tratamiento de células CAR-T. ¿Cómo se incorpora el control? Aquí no lo puse. ¿Cómo se incorpora el control en el modelo matemático? Se minimiza un funcional. ¿El funcional qué defino? Es un funcional de costo, y puede ser un funcional también de ¿qué? De tóxico con respecto al tratamiento que se está trabajando. Y entonces, el funcional, para la gente que le gusta redes neuronales, piensen en la función de pérdida, donde la función de pérdida, que tiene varios términos, se suman, y lo que se hacen es minimizar esos términos, ¿no?
pues la función de control es lo mismo. Se suman términos y lo que se busca es minimizar, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Aquí trabajamos controlador óptimo, entonces eso te restringe un poco más al tipo de función. ¿Por qué? Porque el tipo de función, para que haya óptimo, un único solo tiene que ser convexo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay detrás alguna... Entonces acá trabajamos óptimo, aunque uno podría de manera general. Bueno, esto es un poco discusión de resultados. Nosotros nos basamos en la hipótesis del círculo vicioso. Esos fueron los primeros artículos que trabajamos, proponer un modelo asociado a la hipótesis biológica del círculo vicioso de la metástasis ósea. De manera que lo que buscábamos era si esa hipótesis iba a describir, ¿sí? Porque, pues como ocurre aquí en matemáticas, o los matemáticos, los biólogos también definen que había dos hipótesis. La del ciclo vicioso de la metástasis ósea y otra que no me acuerdo porque no usamos. Entonces, nosotros propusimos el modelo con la del ciclo vicioso y a partir de ahí fuimos viendo que se iban validando, ¿no? Entonces, pues bueno, fue uno de los resultados iniciales. No sé qué hora es, a lo mejor. Sí, ya es. Ya es la hora, ¿verdad? Bueno, entonces estas se las debo. Solo lo que les iba a presentar, ya como para finalizar, era un proyecto que se trabajó, esto ya hace tiempo. Ahora estamos, bueno, ahora estoy interesada en el tratamiento de presas, ¿de acuerdo? Porque es importante. Bueno, ya vemos que las presas son las que obtienen el agua, ¿no? Y ahora, cómo nos viene el agua, está sufriéndose las plantas de tratamiento en cómo viene de pesada, ¿sí? Se le llama pesada. ¿Qué se entiende por pesada? Contaminada. Entonces, el agua puede estar contaminada de muchas formas, ese es el problema. Hay, por la agricultura, pesticidas, etcétera, inclusive para, por ejemplo, la bacteria E. coli que habíamos visto, está asociada ¿a qué? A la parte fecal, ¿no? De los animales, etcétera. Entonces, es importante, ahora parece ser, porque cuando trabajamos esto, está asociado a los procesos de tratamiento de las plantas. Pero ahora la situación se va como más al inicio. Es decir, ¿de dónde parte el agua? De las presas. Si en las presas, de alguna forma, controlo para que el agua no venga tan mal para las plantas de tratamiento, eso me va a ayudar a eficientar el tratamiento en las plantas, ¿no? Entonces, bueno, asociado al problema de las presas, como les digo, es lo que se conoce como calidad del agua de una presa. Ahí está metido la oxigenación, está metido las algas, está metido la toxicidad que hay dentro del agua de las presas, está metido también los pozos clandestinos, ¿de acuerdo? Que se va a incorporar. Entonces, pues bueno, aquí se describe, esto es la parte numérica, ¿sí? Este es, por ejemplo, de la presa, este es un ejemplo en el que este sería la presa en condiciones normales con los datos que nos pasaron, esta sería la presa con la información que tenían. Y entonces, de alguna forma, el caudal estequiométrico, lo que veíamos era que acá se generaba, acá eran las zonas donde estaban los pozos, donde de alguna forma clandestinos de agua, ¿no? Entonces, bueno, esto es algunas técnicas de control asociado por zonas para la eficiencia, y con esto lo único que quería comentar es cómo incorporamos toda esta parte de o qué es lo que trabaja, ¿no? Lo que falta. Pues de alguna forma, estos modelos que se crean, que se ven muy clásicos, me va siguiendo, ¿verdad? No me da cuenta, perdón. Creo que... yo digo, ¿cómo? Perdón. Entonces, estos modelos que son muy clásicos, asociados a las leyes de conservación, actualmente son muy importantes. Lo que quiero comentar es que no hay un modelo único. No hay un modelo que yo les diga, ay, sí, hagan porque es el que yo trabajo y es el más importante. No hay un modelo único. De hecho, actualmente lo que se hace es
modelar un fenómeno desde diferentes perspectivas. Modelos estadísticos, modelos diferenciales, no sé si lo han visto, modelos micro, que son los autómatas celulares, o modelos, ¿qué? Como basados en agentes. Entonces, por ejemplo, ahora también iniciamos un trabajo con el Laboratorio de Monterrey de Finvestar para difusión anómala en bacterias, que era lo que les comentaba. Ellos sí tienen datos, entonces la idea es cuál es la difusión anómala que hay detrás de esa parte, ¿no? Entonces, esta difusión anómala está, cuando no se tienen datos, no puede meter parte ¿de qué? De probabilidad. ¿Cómo incorporar esa parte de inteligencia artificial? Si se fijaron, como yo les dije, había muchos coeficientes, ¿no? ¿Cómo incorporamos la inteligencia artificial? Pues obviamente si tenemos datos, ¿sí? ¿Cómo se incorpora la inteligencia artificial acá? Entrenas para obtener los coeficientes, por ejemplo, a partir de los datos, ¿sí? Antes, ¿qué es lo que se trabajaba? O sea, lo que utilizas es la inteligencia artificial como método numérico para problemas inversos, ¿sí? Es decir, sé la solución, cuáles son los coeficientes, cómo son las funciones, porque mucho de la modelación es conocer para ciertos fenómenos cómo vienen las funciones, ¿no? Entonces, ¿qué más les quería comentar? ¿Qué otras cosas se trabajan en la parte de acá? Bueno, la quimiotaxis, si es el problema, el estudio de técnicas, bueno, ahora estamos también en el estudio de técnicas ¿de qué? De minimización, ¿de acuerdo? Como les dije, el problema de minimización básicamente es tener funciones convexas. ¿Qué pasa cuando uno no tiene funciones convexas? Es un problema abierto, es decir, cómo incorporar o cómo fraccionar, es lo que estamos descomponer, la parte convexa y la parte, eso ya se ha hecho en otras ocasiones, como parte lineal, parte no lineal, parte positiva, parte negativa, eso se hace, es algo que hacemos los matemáticos, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas está detrás de que la modelación matemática y numérica sea eficiente, ¿sí? Entonces, pues bueno, son pasitos, ¿no? Entonces, yo acabaría con que la naturaleza nos enseña que las matemáticas están en todas las partes y que son esenciales para comprender el mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas para la doctora. Usted había dicho que la modelación continua sustituye la naturaleza discreta de la materia. ¿Hay alguna pérdida al sustituir esa naturaleza discreta de la materia? No conoces de manera individuo a individuo. O sea, esa es la información que tú pierdes es la individual, porque lo ves todo, por eso te digo, son modelos macro. Si tú lo que quieres ver, por ejemplo, es, no sé, vamos a poner un ejemplo, los modelos ¿de qué? De autómatas celulares. Esos modelos de autómatas celulares lo que trabajan es exactamente ver por parcelas qué hace en la materia, ¿no? Individualmente, ¿qué hace? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, con el trabajo de Finvestar, ellos ya han trabajado modelos de autómatas celulares para el problema, para modelar este fenómeno que tienen de parásitos, ¿no? Y cómo se acercaron acá porque dijeron, tenemos un limitante que es la interacción de individuo a individuo. Tú debes proponer interacciones, por ejemplo, de probabilidad o cómo se va a ir pasando de una... Pero muchas veces se pierde la física. O sea, es decir, por eso les digo, no hay un modelo único. Por eso actualmente lo que se busca es, modelo esto de cierta forma, ahora lo modelo bajo esta perspectiva y de manera, ¿qué es lo que obtengo? ¿Qué resultados obtengo de uno y qué resultados obtengo de otro? Y de alguna forma eso me va dando más información, un panorama más grande, ¿sí? Entonces, depende de qué quieres tú trabajar inicialmente, porque luego los modelos basados en agentes son micro, pero luego esa información muchas veces se sube a crear un modelo macro, que es este. Entonces, todo depende de dónde quieres iniciar.
Esa sería mi contestación. O sea, sí se pierde, en esto se pierde la información individuo, en otros, a veces se pierde la información física del fenómeno porque tienes que imponer algo. Entonces, cada cual tiene sus... Ok, gracias. Okay. En el modelo, por ejemplo, de los osteoblastos y osteoblastos, ¿cómo manejan las condiciones iniciales y de frontera? Generalmente, lo que trabajamos es cerca del equilibrio, en el de ecuaciones en derivadas parciales. En el de EDO es más sencillo, obviamente. En el de EDO, pues, de alguna forma hasta se estudió analíticamente hacia dónde tiene que ir, etcétera, ¿no? Hay más técnicas analíticas. En el de parciales, lo que buscamos es generalmente es estudio de estados de equilibrio, y si a ti te interesa cuáles son las condiciones en las que están cerca del equilibrio, o condiciones que estás lejos del equilibrio, y sabes que si estás lejos del equilibrio, la solución se comporta de cierta forma. Entonces, esas condiciones, o sea, del estudio analítico, esas condiciones te dan para que experimentalmente tú pongas los parámetros en una zona o en otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, las simulaciones de acá como tienen cierta periodicidad, están en un estado de equilibrio, estás lejos de las condiciones de equilibrio, y entonces lo que obtuvimos cuando estábamos lejos de las condiciones de salida del equilibrio era recuperar un comportamiento que es periódico, ¿no? Que lo habíamos estudiado ya para él. Por eso les digo, trae varios niveles este trabajo. Cuando digo coeficientes, digo también condición inicial, ¿sí? O sea, condición inicial, tú normalmente, acuérdense, el estado de equilibrio muchas veces está relacionado con inicias, ¿sí o no? ¿Sí? Si inicias cerca del estado de equilibrio, ¿qué va a pasar? Te vas a ir ahí. Si inicias lejos del estado de equilibrio, por eso digo, eso es lo que te define un poco las condiciones. Para el modelo de los huesos, de las células de los huesos, hay una interacción entre ambas poblaciones, pero considera también como el crecimiento de ambas poblaciones o que la suma de ambas poblaciones permanece constante. Como la activación se da a partir de la otra población, o sea, la activación, o sea, como hay un fenómeno de factores cinéticos en el ambiente, la ley esta exponencial lo que te da es una activación inmediata con respecto a cómo van funcionando. Por eso se propuso esta. No es algo que nosotros inventamos, o sea, nosotros cuando trabajamos dijimos, cuando hay que son interacciones donde hay factores cinéticos y no se sabe mucha información, esta es la forma funcional, vamos a decirlo así, para el crecimiento. Es como cuando tú dices, cuando hay, o sea, yo no me puse a trabajar, es como si tú me dijeras, ¿describiste o desarrollaste la logística desde cero? No, porque ya lo trabajaron otras personas y cuando tienes fenómenos que son de esta forma, ya tomas esa función, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Cuando trabajas en equipos multidisciplinarios, ¿cómo se comunican si están en diferentes lugares? Para compartir sus ideas, o normalmente vienen estudiantes o van estudiantes, o cómo. Pues me ha tocado, por ejemplo, un estudiante que trabajó, pasó un mes en el IPC de acá porque estuvo trabajando, de hecho fue el que trabajó conmigo desde el inicio, el problema, y hay podríamos decir que ellos son más experimentales que nosotros, en el IPC y trabajan dinámica de sistemas complejos. Entonces él pasó un mes allá, trabajó, bueno, estuvo yendo a algún curso, seminarios, estuvo trabajando y entonces luego se regresó acá, ¿de acuerdo? Entonces todo depende del problema, siempre se puede hacer ese tipo de estancias, la disponibilidad del estudiante, porque por ejemplo, él se fue allá terminando los cursos de aquí. O sea, es decir, cuando ya todo el mundo está cansado, él fue y se fue un mes allá a trabajar, ¿no? Entonces, el punto es el interés, ¿no?
También tengo estudiantes de doctorado. De hecho, si van regulares, yo lo propongo. Es decir, mis estudiantes de doctorado han pasado semestres. Por ejemplo, en Estados Unidos estuvieron 2, ¿no? Entonces, todo depende. O sea, a mí me gusta que salgan, porque uno, conocen a otros investigadores, conocen otro tipo de técnicas, a lo mejor yo no la doy y eso influye a que ellos vengan y propongan, ¿no? 2, eso le da currículum también al estudiante, ¿no? Hice un semestre aquí, vaya. Entonces, y luego, bueno, yo hago visitas o hacemos reuniones, ya sabemos todos en línea desde la pandemia que así nos manejamos. Entonces, esa es el tipo de colaboración. Muy bien. Bien. Un aviso. La siguiente semana tenemos 2 sesiones, la clásica del miércoles y el jueves. ¿Tenemos hora nueva? 2:30. 12:30 aquí. Vale. Y en nombre del comité queremos regalarle esta libretita a la doctora Pérez. Gracias. Gracias.